El día de hoy quiero hablarte de las intenciones. Y una intención es algo que una persona piensa hacer o se propone hacer. Eso es la definición de intención. Yo te preguntaría a ti en esta tarde, ¿con qué intención tú buscas o te acercas a Dios? ¿Cuál es la intención que hay en tu corazón para acercarte a Dios? Tú y yo debemos entender que debemos ser intencionales al acercarnos delante de nuestro Dios y no al tratar de hacer algo que está fuera de su voluntad, porque muchas veces nosotros nos movemos por buenas intenciones. Eso quiere decir que yo trato de hacer cosas que no necesariamente empatan con la voluntad de Dios, pero yo creo que son buenas delante de Dios. Tú y yo debemos movernos de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú y yo debemos ser guiados por el Espíritu de nuestro Dios. Así que nosotros de manera intencional debemos buscar a Dios, y hay diferentes maneras de hacerlo. Una de ellas es hacerlo en plena certidumbre de fe, creyendo que Él está, creyendo que Él me escucha, creyendo que Él responde. Pero también debemos hacerlo con una plena conciencia de que su presencia está en mí, está sobre mí y está a mi alrededor. Así que cada vez que tú y yo nos acerquemos delante de su presencia, tenemos que tener esa plena conciencia de que Dios está en mí, está a mi alrededor y está sobre mí. Ahora, nosotros debemos entender, nuestro Dios es intencional. Y si Dios es intencional, Él desea que tú y yo lo busquemos de la misma manera que Él es. Ahora, quiero comentarte algo, que nuestra relación con Dios no es meritoria. Quiero explicarte muy rápidamente esto. Nuestra relación con Dios no es meritoria. ¿Qué quiere decir esto? Si tú y yo tenemos el acceso a la presencia de Dios, no es por lo que nosotros hagamos. El acceso lo abrió Jesucristo para que tú y yo podamos estar delante del Padre en una cercanía con Él. Él quitó ese velo, Él rasgó ese velo, Él abrió el acceso de tal manera que tú y yo tenemos un libre acceso a la presencia de Dios. Si nosotros entendemos que la salvación no es meritoria, el poder acercarnos delante de su presencia tampoco lo es. No tengo yo que hacer nada para que Él me escuche. Tú y yo tenemos, ¿sabes a qué distancia está Dios de ti? Por un lado, habita dentro de ti. Entonces, ¿tienes que hacer algo para acercarte a Él? No, Él ya hizo todo. Tú puedes llegar a su presencia y estar parado frente a Él, sí. El Espíritu Santo reposa sobre ti. Entonces tú estás envuelto en su presencia, de tal manera que no hay nada más que hacer que simplemente acercarte a Él. Cuando nosotros debemos entender esto, Jesús, cuando Él está con sus discípulos y cuando Él los encomienda, les dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa y Él cumple las promesas. Así que Jesús está contigo todo el tiempo hasta el fin del mundo. Pero si tú buscas acerca del Espíritu Santo, dice que Jesús iba a rogar ante el Padre para que Él nos diera otro consolador que estuviese con nosotros para siempre. Eso quiere decir que la presencia del Espíritu Santo también es una presencia permanente. Cuando tú ves acerca del Padre Celestial, entonces tú puedes ver, Jesús le está diciendo a sus discípulos, les dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué quiere decir? Que el Padre y el Hijo moran en ti. Entonces la presencia de Dios está contigo en todo momento. Y esto que te estoy mencionando, cuando Jesús expone eso y les dice: vendremos y haremos morada con ustedes, Él está hablando esto después de que Él expone que iba a haber una manifestación de Él al ser humano. La semana pasada recordarás que hablamos de esto, acerca de la manifestación de la bondad de Dios. Cuando se manifestó la bondad de Dios, entonces la salvación se produce. Y entonces el Padre y el Hijo vienen a hacer morada contigo. Ahora, ¿sabes que el diablo se ha encargado de sembrar en ti y en mí
ideas equivocadas acerca del acercarnos a nuestro Dios? ¿Por qué muchas veces no te acercas delante de la presencia de Dios por un sentimiento de indignidad? Cuando tú y yo llegamos a deslizarnos, cuando llegamos a fallar delante de Dios, lo que deberíamos hacer es de manera inmediata arreglar las cosas. Eso no quiere decir que puedas contristar al Espíritu Santo o puedas generar un sentimiento en Él por lo que tú hiciste. Sin embargo, la presencia de Dios está ahí de tal manera que tú puedes acercarte y venir en arrepentimiento a pedirle perdón por aquellas cosas que tú hiciste. Pero el enemigo se ha encargado de meter ideas en ti, de decirte: no, es que por lo que acabas de hacer, Dios ya no te oye. Él ya no está atento a tu voz. Él ya no está atento a lo que tú vienes a decirle. Y déjame decirte que eso es una mentira. Si la presencia de Dios dijo que iba a estar permanentemente con nosotros, está al alcance de que simplemente tú te acerques y le digas: perdón por lo que acaba de suceder. Él no dijo: voy a estar con ustedes mientras ustedes sean perfectos. Voy a estar con ustedes en el proceso en el que ustedes llegan a la perfección. Si no, no hubiese mandado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va llevando a cabo esa obra de transformación, llevándonos a ser como Cristo, llevándonos a ser a la misma imagen de Dios, de tal manera que el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, pero tú y yo no debemos de alejarnos de Dios. Así que cualquier sentimiento de indignidad que pueda haber en ti, es momento de que lo eches fuera, porque Dios está aguardando por ti, está esperando por ti, y Él quiere tener una relación permanente contigo. Tú sabes, el hombre fue creado para eso, fue creado para tener una relación permanente con Dios, para tener una relación, una cercanía con Dios, de escuchar todo el tiempo su voz. Así que tú y yo tenemos la oportunidad de estar en su presencia todo el tiempo, de tal manera que lo que tú necesitas es acercarte a Él de manera intencional. Dios está ahí y Él está esperando por ti. Así que la manera en que tú debes acercarte es entendiendo que Él está aguardando por ti, que en el momento que tú llegas, Él está, y que Él va a estar atento a tu voz, que Él va a estar escuchando tu voz, y que Él quiere ser propicio a tu necesidad. Así que tú y yo deberíamos, con esa plena conciencia, acercarnos a Dios todos los días. ¿Por qué faltamos a la congregación? Y de una manera impresionante, porque deberíamos no faltar ningún día de celebración. ¿Sabes por qué faltamos? Porque no tenemos la plena conciencia de que Dios está en este lugar. Si tú y yo tuviésemos esa conciencia, estaríamos aquí buscándolo desde que arranca la celebración, porque Él está aún antes de que tú y yo lleguemos a esta casa. Él está esperando por ti y esperando por mí. Así que tú y yo deberíamos de tener esa plena conciencia y decir: si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están aguardando por mí, ¿qué debo hacer? Corresponder a eso que ellos ya hicieron. Ellos están presentándose, están manifestándose en ese lugar. Yo quiero estar donde la presencia de Dios está. ¿Por qué no lo buscamos en el día a día? Por la misma situación. No estamos plenamente conscientes de que Dios está ahí en todo momento. Te hemos comentado que nosotros leímos en algún punto acerca de los generales de Dios, y había uno en particular, si mal no estoy, es John G. Lake. Él decía que podía estar en una conexión permanente 24 horas los 7 días de la semana con Dios. Y no se trata más allá de tener una plena conciencia. También, si tú y yo tuviésemos una plena conciencia de Dios, nuestro comportamiento sería totalmente diferente, porque muchas veces lo que nosotros estamos haciendo es tal vez volteando a que nadie nos vea para hacer cosas que deseamos hacer, que si supiéramos que Dios está ahí, no haríamos. Dios está en todo lugar, está en todo momento, pero más allá de eso, habita dentro de ti. Así que no te puedes separar de Él. A donde quiera que tú vayas, Él va contigo.
Así que yo espero que tengamos esa plena conciencia de la presencia de Dios en nuestro ser, de tal manera que eso nos lleve y nos motive a cambiar. Tú conoces, y por obviar el tiempo no voy a leerte todo lo que te iba yo a leer acerca en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18. Pero si tú vas al capítulo 18 del primer libro de Samuel, vas a encontrar la historia de Saúl. Cuando David regresa de matar a Goliat, y eso parte del verso 6, cuando en primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 6, cuando David regresa de matar a Goliat y trae una victoria atrás de eso, porque no solo David fue y mató al gigante, todavía va y alcanza a los filisteos y destruye al pueblo, toman un botín, regresan, y cuando regresa Saúl, escucha que las mujeres salen y están cantando algo, están gozándose delante de la presencia de Dios por lo que Dios hizo a través del ejército. Y los cánticos que ellas decían es: Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. ¿Y sabes qué produjo esto en el corazón de Saúl? Un gran enojo. Y a partir de ese momento le desagradó ese dicho, y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. ¿Qué pasó en él? Las intenciones que a partir de ese momento empezaron a suceder después ya eran intenciones torcidas. Si tú te remontas un poquito atrás, vas a ver que en el capítulo 16 vas a encontrar cuando David es ungido. ¿Qué sucedió cuando la unción del rey David sucede? El Espíritu de Dios se aparta de Saúl y reposa sobre David. El Espíritu de Dios reposaba sobre David de tal manera que todo lo que David hacía era respaldado por Dios. David conocía esa relación y él estaba consciente de que el Espíritu estaba sobre él, pero no solo él estaba consciente, sino Saúl también estaba consciente. Por un lado, de que la presencia no estaba reposando sobre él, pero también de que la presencia reposaba sobre David. Porque si tú lees lo que sucede a partir de ahí, es que había un espíritu malo que venía sobre Saúl, y entonces tuvieron que ir a buscar a David, que era un hombre que tocaba el arpa de tal manera que la presencia de Dios se manifestaba, y entonces el espíritu malo que venía sobre Saúl se apartaba de él cada vez que David estaba en su presencia. Pero ¿qué sucedió en un momento? Vamos ahí en el verso 11 del primer libro de Samuel, capítulo 18. Él estaba en un momento en donde David estaba tocando el arpa y Saúl agarra una lanza y se la avienta a David, tratando de enclavarlo en la pared. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. ¿Sabes? Cuando la presencia de Dios reposa sobre ti, es notorio. Así que tú vas a poder percibir que la presencia de Dios está sobre ti, pero no solo que reposa sobre ti, sino los que están a tu alrededor van a poder percatarse que la presencia de Dios reposa sobre ti. Y eso es consecuencia de la relación que tú puedas tener, de la conciencia que tú puedas tener de Él, de la intencionalidad con la que te acerques delante de Dios, que Él se va a manifestar en ti y a través de ti a los que te rodean. ¿Qué hace Saúl después de eso? Lo aleja de sí. Él tenía temor de lo que el Señor podía hacer a través de David. Y esto, ¿sabes qué pasó con David? No lo hizo desistir de lo que Dios estaba haciendo con él. Saúl lo aleja y lo hace jefe de 1000. Y entonces, ¿qué empieza a hacer David? Cumplir la tarea que le había sido encomendada. Entraba y salía del pueblo. Y dice, David se conducía prudentemente, eso dice el verso 14.
David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Capítulo 18, primer libro de Samuel, capítulo 18. ¿Por qué crees que David se conducía de esa manera? Porque tenía una plena conciencia de que el Espíritu de Dios reposaba sobre él. Y entonces él se mantenía actuando de una manera prudente. Y a diferencia de Saúl, David nunca quiso levantar su mano en contra del ungido de Jehová. Él decía, ¿cómo yo voy a levantar mi mano en contra del ungido? Él reconocía que la presencia había estado sobre Saúl, que Saúl había sido ungido y representaba una autoridad. Y él dijo, la Biblia no lo dice, pero él, a pesar de haberse dado cuenta que la presencia de Dios ya no reposaba sobre Saúl, ni aún así decidió levantar su mano en contra del ungido de Jehová. Sin embargo, Saúl todo lo contrario. Saúl se levantaba en contra de David a cada oportunidad que él tenía. Saúl, dice el verso 15, viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Reconocía la presencia que estaba sobre David. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Pero ¿qué intenciones tenía Saúl? Mas decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Así que toda intención que estaba en el corazón de Saúl era una intención torcida. Estaba buscando la manera en cómo de alguna manera promover a David, para que entonces David estuviese en el frente de batalla y entonces alguien más lo matara y no fuera Saúl cargando con esa muerte. Para empezar, en este punto ya había una promesa que había hecho el rey Saúl, que ya había dicho, el que mate a Goliat le serán dadas grandes riquezas y le será dada la hija de Saúl y le eximirán de los tributos a la casa de su padre. Había una promesa que ya estaba. Sin embargo, Saúl no estaba cumpliendo tampoco. Le dice eso a David con tal de que los filisteos se levanten en su contra. Si tú sigues avanzando ahí en la historia, Merab, la hija de Saúl, le es dada a Adriel Meolatita. Dice, pero Mical, vamos en el verso 20, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos, y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo o por trampa, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Ahí siguen las intenciones de Saúl, viendo de qué manera podía acabar con la vida de David. Manda Saúl a sus siervos, van y le comunican esto a David. Y David dice, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y allí sigue la historia. En el verso 25, Saúl decid a David, les manda a sus siervos decirle a David, el rey no desea la dote. Lo que él desea es 100 prepucios de los filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero dice, pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Fíjate todas las intenciones que traía Saúl, porque la presencia de Dios ya no estaba sobre él. ¿Sabes el riesgo que tenemos de estar alejados de Dios? Es que las intenciones que hay en nuestro corazón empiecen a torcerse, empiecen a ser ajenas a lo que la voluntad de Dios es. ¿Por qué debemos estar en la presencia de Dios? Porque es lo que nos va a mantener alineados a su voluntad, a su propósito. Nos va a poder mantenernos con las intenciones correctas en nuestro corazón. Se levanta David, va y mata, y no le trae 100 sino 200 prepucios, y se los entregan al rey. A
fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le da a su hija Mical por mujer. Y sabes, tanto Mical como Jonatán fueron personas que resguardaron la vida de David. Y ahorita te voy a hacer una referencia a ese respecto. Y de ahí sigue en el verso 29, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Yo no sé si cerca de tu vida haya personas como Saúl que estén buscando hacerte daño, que estén buscando tu mal, que de alguna manera con intenciones torcidas estén haciendo cosas para que tú desistas del propósito que Dios ha dado en tu vida. Porque David había sido ungido rey, pero las cosas no iban fáciles para él. Sin embargo, David no anhelaba esa posición en ese momento. ¿Cómo vas a reaccionar si Dios reposa sobre ti? Si Dios está contigo, a pesar de que haya a tu alrededor personas como Saúl. Acompáñame por favor a Romanos 8:26. Dice la palabra: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y cuando aquí está hablando acerca de la intención, está hablando acerca del objetivo, acerca de tu propósito, de tal manera que el Espíritu que conoce ese propósito y que conoce tu objetivo va a estar clamando delante de Dios para que ese propósito sea llevado a cabo. Tú y yo necesitamos esa cercanía, necesitamos esa relación permanente con Él para que Él sea intercediendo por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y fíjate que dice: todas las cosas les ayudan a bien. No dice: todas las cosas te salen bien. Quiere decir que todo lo que va a suceder a tu alrededor va a ir abonando al propósito que Dios ya trazó en tu vida. No, Él no está diciendo que las cosas vayan a ser sencillas. Cuando Él te da un propósito, Él tiene toda la intención de cumplirla. Esa es la intención que Dios tiene para contigo. Él no tiene la intención como la tuvo Saúl con David. Dios quiere que tú cumplas tu propósito. Entonces todas las cosas van a trabajar en conjunto para que tú y yo lleguemos al objetivo, para que tú y yo lleguemos al propósito que Dios ha trazado en nuestras vidas. Todas las cosas van a ayudar de alguna manera, pero tú y yo no debemos desistir del propósito. Debemos estar en esa relación permanente donde el Espíritu Santo es el que te va a ir ayudando para que tú llegues al cumplimiento de tu propósito. Si tú haces una remembranza de la vida de David, simplemente en los versos que acabamos de leer de manera muy rápida, David fue ungido por rey, y de ahí todas las cosas que él atravesó le sirvieron para que el propósito de Dios en su vida se cumpliera. David estuvo cerca de Saúl, estuvo cerca del rey, estuvo tocando el arpa para él, fue nombrado paje de armas. Eso quería decir que David salía a la guerra juntamente con Saúl. Mató a Goliat, fue el yerno del rey, aprendió a ser rey y a honrar a los ungidos de Dios. Tú puedes ver todo el propósito que había detrás de todo lo que sucedía en la vida de David. No era Dios queriendo de alguna manera dañar el propósito de David al permitir que Saúl estuviese ahí. Ya Saúl había sido desechado de ser rey, y uno podría pensar que lo lógico que Dios hiciera es que inmediatamente pusiera a David en el reino. Sin embargo, no fue así. Él preparó el corazón de David. Él fue preparando a través de todas las circunstancias que estaban a su alrededor, preparando a David para que fuese rey. Así que si tú encuentras en tu vida el día de hoy circunstancias adversas o difíciles,
Ponte a pensar si todas esas circunstancias están abonando para el propósito que Dios ha trazado en tu vida. Pero para ello debes estar buscando esa relación intencional con Dios, de tal manera que el Espíritu vaya ayudando a que todas las cosas trabajen en conjunto para tu beneficio y tú y yo podamos llegar al propósito. Si tú y yo nos apartamos de la presencia de Dios por cualquier motivo, yo te mencionaba hace rato uno que era indignidad, pero hay muchos motivos por los cuales tú y yo podemos alejarnos de la presencia de Dios. ¿Qué va a suceder con nosotros si nosotros nos alejamos de la presencia de Dios? Puede empezar algo a suceder en nuestro corazón. La palabra dice que engañoso es el corazón. Eso tú lo puedes ver en Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce tu corazón. Así que tú y yo debemos estar cerca de la presencia de Dios para que Él pueda transformarnos, para que Él pueda arreglar cualquier cosa que haya en nuestro corazón que pueda estar torcida. Estar cerca de su palabra. Su palabra en Hebreos 4, 12 y 13 te va a decir que es una palabra viva y eficaz que discierne los pensamientos, las intenciones de tu corazón. Así que teniendo esa cercanía con Dios, tenemos todo lo necesario para que nuestra vida sea transformada, para que nuestro corazón sea limpiado, para que nuestro corazón sea alineado, para que las intenciones que estén ahí sean purificadas, arregladas, de tal manera que tú y yo podamos llegar al cumplimiento del propósito que Dios ya habló a tu vida. Y quiero concluir en esta tarde diciéndote lo siguiente: tus intenciones serán las correctas si te mantienes cerca de aquel que te llamó. Eso habla de la importancia de la relación intencional con Dios. El Espíritu de Dios reposa sobre ti. Todas las cosas van a trabajar a tu favor y te prepararán para llegar al cumplimiento de lo que Dios se propuso hacer a través de ti y contigo. Dios pesa los corazones y a través de su palabra va a discernir las intenciones que hay dentro de ti. El Espíritu Santo te va a llevar a tener las intenciones correctas a través del ruego que Él mismo hace ante el Padre, de conformidad a tu propósito, a tu llamado, según la perfecta voluntad de nuestro Dios. Así que tú y yo lo que debemos dejar de lado son esas buenas intenciones que muchas veces nos motivan a hacer las cosas. Tal vez desde la perspectiva de la gente que estaba al lado de Saúl, las intenciones que él tenía para con David eran las correctas. Nombrarlo jefe de 1000, hacerlo su yerno, tal vez eso a los ojos de otros podría parecer lo correcto, pero las intenciones fueron evaluadas por Dios y Dios sabía las intenciones que Saúl tenía al hacer todo eso con David. Sin embargo, todo eso ayudó a David a llegar a su propósito, porque David se mantuvo con la presencia de Dios sobre él, en una relación intencional con Dios. Tú y yo debemos de buscar esa relación. Así que dejemos de lado todas esas buenas intenciones que tú y yo tenemos, porque esas buenas intenciones no abonan de ninguna manera a los propósitos divinos. Y dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a través de su preciosa obra en nuestra vida al cumplimiento de la voluntad de Dios.